El juicio de los ángeles, de Nalini Singh. Un cuento del gremio de los cazadores. Capítulo 1. Prólogo. El grupo de 10, los arcángeles que gobernaban el mundo en todas las formas que importaba, se encontraba reunido en un antiguo torreón en lo más profundo de las tierras altas escocesas. Nadie, humano o vampiro, se atrevería a entrar ilegalmente en territorio angelical, pero incluso si hubiera sentido la necesidad de ceder a la tentación del suicidio, les habría sido imposible. El torreón había sido construido por ángeles. Las alas eran un requisito previo para el acceso. La tecnología podría haber invalidado esa ventaja, pero los inmortales no sobrevivieron quedándose atrás. El aire que circulaba por encima y alrededor del torreón era controlado estrictamente, tanto por un sistema complejo de detección de intrusos como para unidades de ángeles altamente adiestrados. La seguridad para el día de hoy había convertido el cielo en una cascada de alas, ya que no era frecuente que los 10 seres más poderosos del mundo se reunieran en el mismo lugar. ¿Dónde está Uram?, preguntó Rafael, recorriendo con la mirada el incompleto semicírculo de sillas. Micaela fue la que respondió. Tenía una situación en su territorio que precisaba atención inmediata. Sus labios se curvaban mientras hablaba y era hermosa, tal vez la mujer más hermosa que había vivido nunca, si no mirabas bajo la superficie. Ella hace de Uram su títere. Fue un murmullo tan bajo que Rafael supo que había sido solo para él. Echando un vistazo a Li Yuan, sacudió la cabeza. Es demasiado poderoso. Ella podría controlar su polla, pero nada más. Li Yuan sonrió, y fue una sonrisa que no contenía nada de humanidad. La más antigua de los arcángeles había pasado de largo la edad en la que incluso podría fingir ser mortal. Ahora, cuando Rafaela miró, vio solo una extraña oscuridad, un susurro de los mundos más allá de cualquier mortal o inmortal. ¿Y nosotros no somos importantes? Una pregunta directa de Nea, la arcángel que gobernaba la India y sus alrededores. Déjalo, Nea, dijo Elijah, con la calma que le caracterizaba. Todos conocemos la arrogancia de Uram. Si opta por no estar aquí, entonces pierde el derecho a cuestionar nuestras decisiones. Eso tranquilizó a la reina de los venenos, aunque a Astad y Titus no parecía importarles. Sheriff Non no era tan fácil de aplacar. Escupe en el grupo, dijo el arcángel, con un gesto marcadamente enojado en el rostro aristocrático. También podría renunciar a su membresía. No seas estúpido, Chari, dijo Micaela. Por la forma y tono en que lo hizo, dejó claro que una vez lo tuvo en la cama. Un arcángel no es invitado a unirse al grupo. Pasamos a formar parte de él cuando nos convertimos en arcángeles. Tienes razón, dijo Fabashi, por primera vez. La más callada de los ángeles, que dominaba sobre Persia, y era tan buena, pasándola inadvertida, que sus enemigos se olvidaron que ella existía, razón por la cual ella dominaba mientras ellos yacían en sus tumbas. Basta, dijo Rafael. Estamos aquí por otra razón. Ocupémonos de esto para poder regresar a nuestros respectivos territorios. ¿Dónde está el mortal?, preguntó Nea. Esperando afuera. Ilium lo trasladó desde las tierras bajas. Rafael no pidió a Ilium que entrara con el visitante. Estamos aquí porque Simón, el mortal, se hace viejo. La oficina del gremio de Estados Unidos necesita un nuevo director por el año próximo. Así que vamos a elegir a uno. Astad se encogió de hombros. ¿Qué nos importa, siempre y cuando hagan su trabajo, no? Ocurría que ese trabajo resultaba ser crítico. Los ángeles podrían convertir a los vampiros, pero el gremio de cazadores, quienes se aseguraban que esos vampiros cumplieran su contrato de 100 años,
Los humanos firmaban el contrato con bastante facilidad, hambrientos por la inmortalidad. Sin embargo, cumplir con las condiciones era otra cosa. Algunos de los recién convertidos cambiaban de parecer con algunos años de servicio. Y los ángeles, a pesar de los mitos creados alrededor de su belleza inmortal, no eran agentes de ninguna entidad celestial. Eran gobernantes y negociantes, prácticos y despiadados. No les gustaba perder sus inversiones, de ahí el gremio y sus cazadores. ¿Importa?, dijo Micaela en un tono mordaz. ¿Por qué las ramas americanas y europeas del gremio son las más poderosas si el nuevo director no puede cumplir con su trabajo? Nos enfrentamos a una rebelión. Rafael encontró su elección de palabras interesante. Dejaba traslucir algo acerca de que los vampiros bajo su tierno cuidado aprovecharían cualquier oportunidad para escapar. Me canso de esto. Titus agitó su masa muscular haciendo brillar la piel negro a su lado. Haz pasar al humano y déjanos oírlo. Estando de acuerdo, Rafael tocó la mente de Ilium. Envíanos a Simón. Las puertas se abrieron inmediatamente después de su orden y entró un hombre con los músculos nervudos de una camorrista o de un soldado de infantería. Tenía el pelo blanco, la piel arrugada, pero los ojos le brillaban de color azul brillante. Ilium tiró de las puertas para cerrarlas en el instante que Simón se apartó, encubriendo la sala en la intimidad una vez más. El director del gremio se encontró con los ojos de Rafael y asintió con la cabeza una vez. Me siento honrado de estar en presencia del grupo. Es algo que jamás pensé experimentar. No era necesario decir que la mayoría de los humanos que entraban en contacto con el grupo acababan muertos. Siéntate. Fabashi señaló una silla colocada en el extremo abierto del semicírculo. El viejo guerrero se instaló sin ninguna queja, pero Rafael había visto a Simón en su mejor momento. Sabía que el director del gremio sentía el beso de la edad y, sin embargo, no era un hombre viejo. Nunca lo sería. Era un hombre para ser respetado. Una vez, Rafael podría haber llamado a tal hombre un amigo, pero ese tiempo habría pasado hacía miles de años. Había aprendido demasiado bien que las vías mortales parpadeaban con la rapidez de una luciérnaga. ¿Deseas retirarte de tu posición?, preguntó Nea, con una elegancia majestuosa. Ella era una de las pocas que seguían manteniendo una corte. La reina de los venenos podría matarte, pero admiraría su gracia refinada, incluso mientras tomabas el último aliento agónico. Simón mantuvo una fría serenidad bajo su mirada. Ser director del gremio durante 40 años le había dado una confianza que no había tenido de joven, cuando Rafael le había visto por primera vez tomar las riendas. Debo hacerlo, dijo. Mis cazadores están contentos de que me quede, pero un buen director debe siempre considerar la vitalidad del gremio en su conjunto. Esa vitalidad fluye desde la parte superior. El líder debe ser noblemente capaz de emprender una caza activa, si es necesario. Una triste sonrisa. Soy fuerte y experto, pero ya no tan rápido o tan dispuesto a bailar con la muerte. Palabras honestas. Titus asintió aprobatoriamente. Él se encontraba más a gusto entre los guerreros y sus familiares, pues aunque podría gobernar con fuerza brutal, era tan rudo como la línea dura de su mandíbula. Es un general fuerte aquel que puede ceder las riendas del poder. Simón agradeció el cumplido con una leve inclinación de cabeza. Yo siempre seré un cazador, y como es costumbre, permaneceré a disposición del nuevo director hasta mi muerte. Sin embargo, tengo fe plena de la capacidad de ella para dirigir el gremio. ¿Ella? Resopló Charisnon. ¿Una hembra? Micaela arqueó una ceja. Mi respeto por el gremio de repente se ha incrementado 100 veces. Simón se permitió seguir por esa línea de diálogo. Sarah Hassis es la mejor persona posible para ocupar mi lugar por una serie de razones.
Hasta recomodó sus alas. Dinos. Con todos mis respetos, dijo Simón en voz baja. Eso no le concierne al grupo. Fue Titus quien reaccionó primero. ¿Piensas desafiarnos? El gremio siempre ha sido neutral por una razón. Simón enderezó la columna vertebral. Nuestro trabajo consiste en recuperar a los vampiros que han roto su contrato. Pero con el paso del tiempo, a menudo nos hemos encontrado en medio de guerras entre los ángeles. Sobrevivimos solo porque nos ven como neutrales. Si el grupo muestra demasiado interés, se pierde esa protección. Bonitas palabras, dijo Nea. Simón la miró a los ojos. Eso no las hace menos ciertas. ¿Está capacitada? Preguntó Elijah. Eso debemos saberlo. Si el gremio americano cae, el efecto dominó podría ser catastrófico. Los vampiros se pasearían totalmente libres, pensó Rafael. Algunos se deslizarían suavemente en una vida común y corriente. Sin embargo, otros asesinarían y matarían, porque en el fondo eran depredadores, no tan diferentes de los ángeles de los albores del tiempo. Sara está más que capacitada, dijo Simón. También tiene la lealtad de sus compañeros cazadores. El año pasado un buen número de ellos vinieron a sugerirme su nombre como posible sucesora. ¿Esta Sara es tu mejor cazadora? Preguntó Astaad. Simón negó con la cabeza. Pero lo mejor nunca hará un buen director. Es una cazadora de nacimiento. Rafael tomó nota para averiguar su nombre. A diferencia de los miembros normales del gremio, los cazadores de nacimiento salían de la matriz con la capacidad de oler a los vampiros. Eran los mejores rastreadores del mundo, los más implacables, perros de caza afinados para un olor particular. ¿Y Sara? Preguntó. ¿Aceptará? Simón se tomó un momento para pensar. No tengo ninguna duda de que Sara tomará la decisión correcta. Capítulo 1. Sara no estaba acostumbrada a sentir lástima por los vampiros. Su trabajo, después de todo, era embolsarlos, etiquetarlos y llevarlos de vuelta a sus amos, los ángeles. Ella no era fan de la servidumbre obligada por contrato, pero no era como si los ángeles ocultaran el precio de la inmortalidad. Cualquier cosa que quisiera ser convertido tenía que servir a los ángeles durante un centenar de años. No era negociable. Si no quieres inclinarte y arañar el suelo durante siglos, no firmes el contrato. Simple. ¿Acabar con el contrato después de que los ángeles entregaran su parte del pacto? Eso te convierte en un estafador, y a nadie le gusta un estafador. Sin embargo, este tipo tenía problemas peores que ser devuelto a casa de un ángel creado. ¿Puedes hablar? El vampiro que mantenía la mano sobre el cuello casi decapitado la miró como si estuviera loca. Sí, lo siento. Se preguntaba cómo demonios estaba todavía vivo. Los vampiros no eran inmortales auténticos. Podrían ser asesinados por los humanos y otros de su especie. Cortarles la cabeza era el método más infalible, pero la mayoría de la gente no elegía ese camino. No es que los vampiros se fueran a quedar quietos, mientras tanto. Dispararles al corazón funcionaba, siempre y cuando después les cortaras la cabeza mientras estaban en el suelo. O fuego. Eso hacía el trabajo. Pero Sara era una rastreadora. Su trabajo consistía en recuperar, no en matar. ¿Necesitas sangre? El vampiro la miró esperanzado. Aguántate, dijo ella. No estás muerto. Significa que eres fuerte. Durarás hasta que pueda llevarte a casa. Ugh. Ignorando el rechazo gorgoteante, se acuclilló para deslizar un brazo por la espalda y así poder arrastrarlo hasta sus pies. Solo hacía algo más de 1,5 metros de altura y él era considerablemente más alto, pero ella no estaba sangrando por el cuello y trabajaba 7 días a la semana. Gruñendo mientras lo levantaba, comenzó a guiarlo hacia el coche. Él se resistió. ¿Necesitas una mano?
dijo una voz profunda y calmada, como el whisky añejo y brasas ardientes. No conocía esa voz, como tampoco el cuerpo que se movía tras las sombras, más que 1,80 m de puro músculo sólido, robusto en los hombros y grueso en los muslos, pero con la gracia fluida de un luchador de entrenado, uno al que no quisiera hacer frente en una pelea, y ella había derribado vampiros con el doble de su tamaño. Sí, dijo ella, solo ayúdame a llevarlo hasta el coche. Está aparcado en el bordillo. El extraño levantó por completo al vampiro, que empezaba a hacer sonidos vagamente comprensibles, y lo echó en el asiento trasero. ¿Chip de control? Ella tiró de la ballesta de su espalda y apuntó al vampiro. El pobre tipo se revolvió empujando los pies dentro del vehículo, poniendo los ojos en blanco. Volvió a dejar la ballesta en su posición inicial y retiró un collarín enganchado en la cintura de sus vaqueros negros, debajo de su camiseta. Estirándose dentro, hizo una pausa. No intentes nada gracioso, o te pego un tiro de verdad. Relajándose, el vampiro dejó de que le sujetara el círculo de metal alrededor del cuello que cicatrizaba rápidamente. La ciencia tras el efecto del dispositivo en la biología vampírica era compleja, pero los resultados claros. El vampiro no podría actuar sin una orden directa de Sara. No sería útil sin la ayuda del chip de control, porque incluso estando lesionado, el vampiro probablemente podría arrancarle la cabeza en 2 segundos. A Sara le gustaba su cabeza. Muchas gracias. Arrastrándose fuera, cerró la puerta y contempló al otro cazador, y no hubo ninguna duda en su mente en cuanto a su vocación. Sara extendió la mano. Él la tomó, pero no habló durante mucho tiempo. Ella no se atrevió a protestar. Algo en esos ojos de color verde oscuro la mantuvo en su lugar. Poder, pensó. Había una increíble sensación de poder en él. Luego habló, y el whisky decadente en su voz casi le cegó por sus propias palabras. Soy Diacon. Eres mucho más pequeña de lo que sugiere tu reputación. Ella tiró con fuerza de la mano. Gracias. Y no te ofrezcas a ayudar la próxima vez. La mayoría de los hombres se hubieran marchado de pronto con el ego golpeado. Diacon simplemente se quedó allí, mirándola con aquellos ojos intensos. No fue una crítica. ¿Por qué diablos estaba ella todavía aquí? Tengo que entregar a Rodney a su amo. ¿Tienes una reputación? Él se acercó con los ojos fijos en la correa que dividía en dos su cuerpo. Tú y tu ballesta. ¿Era diversión lo que veía en ese rostro tan serio? No la critiques hasta que la hayas probado. Mis flechas están fabricadas para contener las mismas propiedades que el collarín. Eso me mantiene fuera de peligro hasta que el blanco lleva el chip de forma segura y con su capacidad para sanar apenas duele. Sin embargo, cuentas con un collarín. Ella se quitó la ballesta. Muévete. Estaba tan cerca que todo lo que podía ver era el pecho de Diacon, de 1 kilómetro de ancho. Tal vez estaba un poco afectada, pero, oye, tenía pulso. Él era sexy como el infierno. Eso no cambiaba nada. Era una cazadora. Y él podría ser del gremio, pero también era un desconocido. Mi mejor amiga los adora. Ella no entendía por qué, pero como Ellie no llevaba ballesta, así estaban niveladas. Sin embargo, Sara se había comprometido a probar esos artilugios, ya que Ellie había probado las ballestas en su última cacería. Te he dicho que te muevas. Al final, él retrocedió unos cuantos centímetros, lo suficiente para abrir la puerta del pasajero y colocar la ballesta en el interior. Rodney estaba casi completamente curado, pero había chorreado sangre por todo el interior del coche de alquiler. ¡Maldición! El gremio cubriría los gastos, pero ella prefería no conducir cerca de esa asquerosidad. Tengo que entregar el paquete. Hablemos primero con él. Ella cerró la puerta del pasajero. ¿Y por qué harías eso? ¿No tienes curiosidad de saber quién lo cortó? Tenía unas pestañas ridículamente largas, pensó, oscuras, sedosas y completamente injusto para un hombre. Probablemente algún grupo que odia a los vampiros. Frunció el ceño. Imbéciles. ¿Nunca se les ocurre que están atacando a alguien que es marido, padre o
¿Hermano? No dejaba de mirarla. ¿Qué? Se frotó la cara, contenta de que el tono oscuro de su piel ocultara la reacción estúpidamente caliente por ese extraño. Pero no había nada de malo en mirar, ¿verdad? Ellos me dijeron que tenías la piel morena, ojos marrón y pelo negro. Eso sonaba bastante bien. ¿Quiénes son ellos? Te lo diré después de que hablemos con el vampiro. ¿Zanahoria y palo? Entrecerró los ojos. No soy un conejo. Los labios de él se curvaron un poco en las esquinas. Por el bien de la camaradería, metiendo la mano en su chaqueta de cuero destrozada, sacó la identificación del gremio, lo suficientemente curiosa como para no lanzarse piedras contra su propio tejado. Hizo una señal con la cabeza hacia el coche. Iré en el asiento delantero y le sacaré el collarín. Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo del punto de vista, los vampiros no podían hablar mientras llevaran el chip. Tú irás en la parte de atrás y te asegurarás de que él no quepo en el coche. Lo miró de arriba abajo. Era todo lo que podría hacer para no pedirle que se desnudara para así poder lamerlo de pies a cabeza. Está bien, dijo, empujando las hormonas repentinamente cargadas de energía que volvían al almacén. Nuevo plan. Bajaré la ventanilla y le rodeas el cuello con los brazos mientras hablamos. Por eso fue lo que hicieron. Rodney estuvo más que feliz de charlar una vez Sara se presentó. ¿Te gusta disparar a la gente? Le hizo sonar como si ella fuera una maníaca, con un arco y una flecha. Estás algo atrasado. Cambié a ballesta el año pasado. Era más rápida, aunque añoraba un poco el arco diseñado especialmente para ella. Tal vez volviera a él. Y ni siquiera duele. Eso dices. Ella parpadeó. ¿Qué edad tienes? Acabo de cumplir los 3. Los vampiros contaban su edad desde el momento de la conversión. Sara negó con la cabeza. ¿Y tratas de huir? ¿Por qué diablos harías algo tan estúpido? Susiré, el señor Lacar, estaba algo más que loco. No lo sé. Se encogió de hombros. Me pareció una buena idea en ese momento. Claramente no estaba tratando con el más listo de la clase. Vale. Y sus ojos se encontraron con los de Diacón. Ni una onda en sus tenebrosas profundidades verdes, pero ella podría haber jurado que estaba conteniendo la risa, mordiendo su propia sonrisa. Volvió su atención a Rodney. Una pregunta simple. O bien, el vampiro sonrió mostrando ambos colmillos, algo que los más viejos nunca harían. No me gustan las cosas difíciles. ¿Quién te cortó, Rod? Él tragó saliva y parpadeó rápidamente. Nadie. ¿Así que tratas de decapitarte tú mismo? Sí. Asintió con la cabeza, lo que significaba que Diacon lo aferraba muy ligeramente. No es que importara, Sara tenía la ballesta como seguro. Rodney puso toda la amenaza de que era capaz en esa sola palabra. No me mientas. Volvió a parpadear y... ¡Oh, Dios mío! Iba a llorar. Ahora se sentía como un matón. Vamos, Rod. ¿Por qué tienes miedo? Porque... Pensó acerca de lo que podría asustar tanto a un vampiro. ¿Fue un ángel? Si hubiera sido Susiré, no podría hacer nada al respecto, excepto informar al bastardo a la Sociedad Protectora de Vampiros. Sin embargo, también era posible que el ataque hubiera sido orquestado por uno de los enemigos de la CAR, en cuyo caso el ángel se encargaría por su cuenta. No. Rodney parecía lo suficientemente conmocionado como para decirle la verdad. Por supuesto que no. Los ángeles no convierten, no nos matan. El chico vivía en un mundo de fantasía. Entonces, ¿quién más te asusta tanto? Captó de nuevo los ojos de Diacon en ese momento y encontró la respuesta en sus ya no divertidas profundidades. Un cazador. O alguien que Rodney había confundido por un cazador, porque los cazadores auténticos no mataban vampiros. Rodney
Comenzó a lloriquear. Por favor, no me hagan daño. Por favor, yo no hice nada. Oye, Sara se retiró e ignorando su mueca de desagrado, le dio una palmadita en el hombro. Me interesa recoger mi gratificación por tu recuperación. Solo consigo la mitad si estás muerto, así que no tiene sentido que te mate. Rodney la miraba con una gema brillante de esperanza en sus ojos. ¿En serio? Sí. ¿Qué pasa con...? Bajando la voz señaló el brazo alrededor de su cuello. Deacon habló por primera vez. Soy su novio. Hago lo que ella dice. Se lo quedó mirando fijamente, pero al parecer Rodney encontró la afirmación muy tranquilizadora. Si tú eres la jefa, le dijo a Sara, puedo decirlo. A mí, Mindy, le gusta ser la jefa también. Me dijo que debería escapar y que podríamos seguir como un crucero. Sara le presionó un dedo sobre los labios. Céntrate, Rodney. Cuéntame sobre el cazador que te cortó. Me dijo que todos los cazadores odian a los vampiros. La voz de Rodney se hizo más baja. No lo sabía. Sé que tu trabajo es rastrearnos, pero no creí que nos odiaran. Y no lo hacemos. Sara quiso palmearle en la cabeza. Jesús, él solo estaba siendo mezquino. ¿Eso crees? Lo sé. ¿Qué más te dijo? Que los vampiros eran la escoria de la tierra y que los ángeles están siendo contaminados por nuestra presencia. Hizo una mueca. No sé cómo podría ser eso cierto, ya que los ángeles nos convierten. Sara estaba tan sorprendida por el repentino estallido de sentido común que necesitó un segundo para procesarlo. Sí, es cierto, así que estaba mintiendo. ¿Te dijo algo más? No, simplemente sacó la espada y... ¿Espada? Y trató de cortarme la cabeza. Se echó hacia atrás. Historia terminada. ¿Qué aspecto tenía?, preguntó Deacon. Rodney dio un salto como si se hubiera olvidado del peligro a su espalda. No pude verlo. Iba todo de negro y llevaba una máscara negra, pero era alto y fuerte, lo que incluía a la mitad de los cazadores del gremio. Sara se trató de sonsacarle más a Rodney, pero fue un fracaso. Poniéndole el collarín otra vez, condujo hacia la casa de Lacar, muy consciente de que Deacon le seguía en un gran monstruo de moto. Se quedó fuera del portón mientras ella iba a entregar a Rodney. El amo de Rodney estaba esperando en la sala de estar en su casa palaciega. «Pasa», la ordenó. Sara le quitó el collarín y lo puso sobre la mesa porque Lacar le devolvió el gremio mientras Rodney arrastraba los pies como si fuera un colegial penitente. Chasqueando las alas color crema para cerrarlas con furia, el ángel recogió un sobre de la mesa. El recibo confirmado del pago. Lo envié tan pronto llamó para decirme que tenía a Rodney. Comprobándole rápidamente, se le deslizó en el bolsillo. Gracias. Señora Hassis, dijo frunciendo el ceño. Seré franco con usted. Nunca pensé que Rodney intentara escapar. No estoy seguro de cómo castigarle. Sara no estaba acostumbrada a hablar con los ángeles más tiempo del que le llevaba a coger el pago. En la mayoría de los casos, ni siquiera éstas los veía. Eran demasiado importantes para mezclarse con los simples mortales. Para eso estaban los vampiros. ¿Conoce a Mindy? Lacar se calmó. Sí, es una de mis vampiros de mayor rango. ¿Es del tipo celoso? Ya veo. Un asentimiento con la cabeza. He estado pasando tiempo extra con Rodney. Es un niño y tengo miedo de que se lo vayan a comer si no le enseñan algunas habilidades. Sara ni siquiera iba a preguntar cómo había conseguido Rodney pasar el proceso de selección de candidatos. Tanta gente quería ser convertida, que era cualquier cosa excepto una certeza. No es una lumbrera, dijo ella. Creo que si le castiga con demasiada severidad,
se romperá. El señor Lacar asintió con la cabeza. Muy bien, cazadora del gremio. Gracias. Fue una despedida, dejando a Rodney con un amo que seguía irritado. Aunque ya no furioso, se sintió vagamente mal, pero el vampiro había hecho su elección cuando se le preguntó para ser convertido. Ahora sería el esclavo de alguien durante los próximos 97 años. Mientras salía, se cruzó por el camino con una pelirroja esbelta. La mujer iba vestida con un ataviado conjunto escarlata que moldeaba su cuerpo con una segunda piel. Hizo una afirmación. Había seguido su camino, pero la pelirroja la detuvo. «¿Trajiste a Rodney de regreso?» «Mindy. Es mi trabajo». La vampiro de más edad, mucha más de la que tan fácilmente ocultaba a la humanidad, casi apretó los dientes. No esperaba que sobreviviera tanto tiempo. Casi no podía atarse los cordones de los zapatos. «¿Cómo llegó a ser convertido?», preguntó Sara, incapaz de tragarse la curiosidad por más tiempo. Mindy hizo un gesto con la mano. Él estaba bien antes. Parecía darse cuenta muy tarde de con quién estaba hablando. «Adiós, cazadora del gremio». «Adiós». Interesante, pensó Sara. Todo el mundo sabía, incluso sin que la idea hubiera sido confirmada, que un pequeño porcentaje de los candidatos se volvía loco después de la transformación. Esta era la primera vez que había visto un ejemplo de alguien que había minimizado los efectos. Deacon no estaba cerca cuando volvió de nuevo al coche de alquiler, pero la encontró otra vez en el momento en que llegó al hotel. Aparcó en el garage subterráneo y salió para verlo detener esa monstruosa moto a su lado. «¿Cómo has pasado la seguridad?» Se quitó el casco, se desabrochó la cazadora y se columpió fuera de la moto. Magnífico músculo masculino. Oh, tanto cable. Algo muy apretado en su estómago se volvió aún más apretado. Querido Dios, el hombre era sexo con piernas. Hasta aquí el primer capítulo del cuento El juicio de los ángeles. Gracias por escucharme.